con quienes gusten y para que puedan también revivirla. Bueno, me presento, mi nombre es Gabriela Hidalgo, soy gerente de mercado de GBM y bueno, aquí vamos a hablar también, a presentar a nuestros speakers del día de hoy. Así que si quieres, Jorge, vamos a presentar primero a Diego Salazar, como les decía, es nuestro invitado especial de Palo Alto Networks. Él es ingeniero de sistemas, de canal de sistemas, ingeniero en seguridad de información, con más de 4 años de experiencia en soporte, atención a clientes y liderazgo de esos equipos multidisciplinarios. Y actualmente dirige un grupo de especialistas que gestionan proyectos desde una visión estratégica hasta la ejecución técnica. Se caracteriza por su proactividad, capacidad de trabajo en equipo y manejo de entornos complejos y está enfocado a aportar, por supuesto, mucho valor estratégico y el desarrollo continuo, el desarrollo continuo de su carrera profesional en esta seguridad informática. Así que bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gabriela. Todo muy bien, muchísimas gracias. Qué Como bueno, pueden ver, yo bienvenido. soy colombiano. Sí, Estoy basado en te Colombia, estaba preguntando. el acento lo dice todo. Lo Efectivamente, delata. llevo alrededor de 17 años en este mundo de la ciberseguridad. Wow. Con Palo Alto Networks llevo 3 años, que es básicamente la edad que tiene mi hija. Yo me cambié exactamente cuando nació mi hija. Entonces esa fecha la tengo clarita. Y agradezco mucho la invitación a ti, Gabriela, y a todo el equipo de GBM para estar hoy con ustedes. No, no, gracias por aceptar esta invitación. La verdad que nos encanta tener aquí a nuestros partners y que pues complementen más información para todos esos personas que se unen y por supuesto para los que también no se pudieron conectar hoy, pero que sabemos que van a revivir este webinar con la grabación que les adelanto posteriormente se las vamos a enviar. Y bueno, Jorge, te presento a vos también, parte de nuestro equipo de GBM y seguro ya lo han visto en otros webinars. Jorge Clara es ingeniero preventas de ciberseguridad y como ingeniero también tiene especialización en seguridad informática y auditoría de sistemas utilizando ese análisis informático forense, ya con más de 11 años de experiencia en tecnologías de networking y ciberseguridad, empleando de manera adecuada esas buenas prácticas de las industrias. Le encanta aprender, ayudar y evolucionar en todos esos retos que conlleva el mundo digital de hoy. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, María Gabriela. Ustedes han sido ahí también por la oportunidad y esperando que en estos minutos podamos compartir información valiosa para todos ustedes. Así es, muchas gracias, Jorge. Y bueno, un gran webinar por delante. Les comento, antes de darte la palabra, Jorge, les comento a las personas que se nos unen que pueden y que los invitamos a participar con nosotros, pueden levantar la mano, como lo estoy haciendo yo en este momento, levantar virtualmente la mano. Eso para nosotros va a significar que desean que les habilitemos el audio. También les invitamos desde ya a que utilicen esos emoticones, así que el que quiera probarlos, adelante, pueden aplaudir, pueden sorprenderse, pueden reírse junto con nosotros. En fin, los invitamos desde ya a participar. Pueden también aquí, bueno, hay varios, pues ahí José, muy bien, José ya se nos unió ahí virtualmente con los emoticones y todos los que quieran también pueden unirse con esos emoticones. Gracias, Juan, buenísimo. Ahí sigan porque los estamos ahí viendo. Y también el chat, ahí les mandé un buenos días a todos, y les voy a poner desde dónde o a dónde se encuentran el día de hoy. Y ahí nos pueden también mandar, obviamente, preguntas, respuestas, comentarios. Nos encanta leerlos. Hay veces en las que se, se hacen unas conversaciones hasta entre ustedes que obviamente aportan valor aquí a la conversación. Y entonces ya nos encargaremos de decirle a Jorge y a Diego sobre esas conversaciones que también nosotros nos vamos a sumar y vamos a comentar al respecto. Así que lo que quieran comentar, bienvenidos, de eso se trata. Así que Jorge, ahora sí, te doy, como digo yo, te cedo la tarima virtual. Muchísimas gracias, María Gabriela, y agradecerles ahí a todos los que nos acompañan en esta sesión. Pues el objetivo de la sesión es poder compartir con ustedes lo que hoy en día pues nos estamos enfrentando todos los equipos de seguridad, particularmente cuando tenemos esas coyunturas de dispositivos IT y OT. Entonces, por acá yo les comparto la agenda que vamos a ver en estos aproximadamente 50 minutos, ahí en conjunto con Diego. Y pues vamos a empezar hablando de lo que hoy en día nos está golpeando a todos, lo que ahora hoy en día nos está pegando muchísimo. Y es que normalmente cuando hablamos de la industria, cuando hablamos de OT,
lo primero que se nos viene a la cabeza a todos es aquellas refinerías, aquellas turbinas, aquellas plantas, y se nos pasa o dejamos de lado de que atrás de esas turbinas, de esas plataformas, pues hay muchos datos, hay muchos sistemas, hay mucha información que se interconecta y que hoy en día también en entornos híbridos, esto se vuelve todavía un poco más complejo para los equipos de seguridad, se vuelve todavía un reto más, como digo, un reto más apasionante, ¿verdad? Entonces, toda esta industria o todo este cambio que estamos viviendo ahorita sin precedentes, la transformación digital, la convergencia de IT y OT y la presión que todos tenemos en los equipos de tecnología de seguridad por mantener la continuidad operativa, pues está redefiniendo todo lo que significa proteger el perímetro industrial como conocemos. Lo que antes estaba totalmente aislado, hoy pues particularmente está totalmente hiperconectado y eso abre de manera grande las puertas de nuevos riesgos, de nuevas superficies de ataque a las que nuestras organizaciones están expuestas. Y la realidad en el panorama de las amenazas ha cambiado drásticamente. Hoy los ataques ya no buscan solamente robar información, sino que también buscan interrumpir operaciones críticas en países, en ciudades y en el peor de los casos en nuestras organizaciones. Y hay muchos casos recientes que muestran cómo un ataque a un sistema OT puede tener una planta entera, ¿verdad? O en el peor de los casos también impactar el suministro energético de un país. En el mundo IT todos estamos muy familiarizados con conceptos como ransomware, como phishing, como explotación de vulnerabilidades, pero en el mundo OT, llamémoslo así, es un mundo gris todavía para muchas organizaciones y un ataque puede significar pues detener la operación de las empresas, detener turbinas, detener una planta de producción, manipular un tema de válvulas o afectar el tema de la calidad de los productos de nuestras organizaciones. Entonces, acá nosotros dentro de este slide queremos resumir los principales retos que hoy en día nos estamos afrontando nosotros como equipos de tecnología, particularmente la aceleración de la transformación digital ha llevado que las redes OT se vuelva totalmente dinámico híbrido y que también se haya expandido de manera drástica la superficie de ataque, ¿verdad? Hoy estamos hablando de nuevos conceptos en materia de seguridad, estamos hablando de que tenemos que adoptar la parte de IA, que tenemos que ya proteger las redes 5G, que son parte de los puntos que también ahí ya más adelante nos va a ayudar a conversar Diego y nos va a ayudar a profundizar cómo las arquitecturas, en este caso de Palo Alto Network, nos permiten sumar ese valor a esos ecosistemas de seguridad. Hay un panorama de amenazas que hoy en día a todas las organizaciones se nos está intensificando. Ya no se trata únicamente solo de datos, ya hablamos de seguridad física, ya hablamos de paradas de producción y continuidad del negocio. Y la seguridad OT tradicional ya no alcanza. Hoy se requieren tener arquitecturas y plataformas más avanzadas porque obviamente los ciberdelincuentes están cada vez tratando de impactar a este tipo de organizaciones. Hemos identificado y uno de los principales retos también que hoy en día tenemos en este mundo es que tenemos un ecosistema de seguridad, un ecosistema de defensa totalmente fragmentado, ¿verdad? Hoy quizás arriba del 41% de las organizaciones usan o usamos más de 10 proveedores distintos de ciberseguridad. Y pues esto ya lo conocemos nosotros los equipos de tecnología porque nos toca vivirlo quizás de manera diaria. Esto genera mucha complejidad, costos, puntos ciegos, falta de visibilidad, tener parte de la visibilidad y no tener el contexto de lo que está pasando a nivel de las amenazas. Y esto refuerza la necesidad de poder tener plataformas que nos permitan consolidar la ciberseguridad en un 360, como lo llamamos. Entonces, este nuevo escenario al cual todos nos estamos moviendo, al cual todos nos debemos de mover, porque si no, muy probablemente nuestras organizaciones se van a ver impactadas de un incidente de seguridad. Yo por acá les quiero mostrar en esta otra slide, donde nosotros representamos con el modelo Purdue
porque este modelo Purdue nos permite a nosotros ilustrar de mejor manera lo que significa el mundo OT o lo que estamos viendo hoy en día en el mundo OT. Y personalmente yo digo que el mundo Purdue yo siempre lo ilustro como que es un modelo o un mapa de carreteras de una planta industrial que nos está mostrando en capas cómo fluyen los datos, los controles desde el nivel de los sensores hasta el nivel estratégico de las gerencias. Pero si entramos ya en detalle, la superficie de ataque en OT se ha expandido de gran manera y Palo Alto Networks acá en este slide nos está reflejando las principales tendencias críticas que hoy en día nos estamos enfrentando nosotros como equipos de seguridad y a las cuales nosotros tenemos que ponerles mucha atención y que para eso pues existen plataformas y arquitecturas de seguridad que nos permitan lograr cumplir o lograr solventar esos retos que hoy en día tenemos. Particularmente, acá en el slide vemos el tema de las conexiones a Internet con accesos no autorizados, que se sigue viendo mucho en estos ecosistemas OT y que también los hemos visto en ecosistemas IT. El ransomware y phishing que entran normalmente por el lado de IT o por el mundo de IT, pues se mueve de manera transversal o se mueve de manera lateral en todos aquellos sistemas de control industrial. Entonces, ese movimiento lateral pues puede generar un impacto o está generando un impacto muy grande dentro de las organizaciones a nivel de seguridad. Las vulnerabilidades en las estaciones de trabajo, sistemas antiguos sin parches, todavía está siendo muy presente en este tipo de entornos industriales y eso pues eleva, llamémoslo así, la probabilidad de que en algún momento podamos tener un incidente de seguridad, los accesos no autorizados de terceros, el uso indebido de dispositivos removibles dentro de la organización o cómo controlamos estos dispositivos y que también hay un aumento de ataques dirigidos de manera específica a sistemas de controles industriales, ¿verdad? Que al final lo que buscan este tipo de ataques es pues comprometer la integridad de los procesos de las organizaciones. En este modelo Purdue vemos cómo estas amenazas impactan desde las capas físicas, que ahí pues se refleja en el slide, hasta los sistemas de negocio, pasando por las capas de control, PCLs, HMIs, y hasta lo que hoy en día estamos viendo que es el 5G dentro de muchas organizaciones. Hay un dato muy clave y que me parece importante mencionarlo, que alrededor del 72% de los ataques en OT que provienen desde el mundo de TI, se está, llamémoslo así, está causando un estrago muy alto a las organizaciones y esto nos indica que la integración entre el mundo IT y OT ya no es opcional, sino que ya es nuestro diario vivir y es crítico que tengamos los controles que nos permitan proteger ese tipo de entornos industriales modernos. Ante este panorama que hoy en día tenemos, ya no basta con reaccionar, los equipos de seguridad debemos anticiparnos y la única manera que hoy en día lo podemos hacer es crear arquitecturas resilientes diseñadas bajo el principio de confianza cero, que es lo que vamos a conversar ahí con Diego en los próximos minutos, que al final estas arquitecturas de Palo Alto nos permitan asegurar la red, los activos OT, proteger todas las operaciones remotas y extender las capacidades de protección a entornos 5G y OT industrial. Ya hoy en día no solo se trata de seguridad, sino que hay que asegurar la continuidad, la integridad, la confianza en procesos que son críticos para las industrias y para nuestras organizaciones. Y en muchos casos, estos procesos de la industria tienen que ver mucho con el día a día de nosotros como sociedad. Entonces, el perímetro industrial ya no es físico, ahora el perímetro industrial es físico y está en constante expansión, está en constante evolución y el futuro de la seguridad OT ya no pasa ahora por integrar y consolidar e incluso adoptar estrategias totalmente preventivas. Solo con una visión totalmente estratégica e intencional de la ciberseguridad, pues los equipos de tecnología vamos a poder garantizar las operaciones industriales y vamos a poder tener esa resiliencia y esa confiabilidad en nuestras plataformas y en nuestros sistemas. Entonces,
En los próximos minutos, y ahorita yo le paso la pelota, como decimos acá en El Salvador, a Diego, para que él nos comente de qué manera Palo Alto nos ayuda a poder cubrir y a poder apoyarnos en cada una de esos retos y esas necesidades que hoy en día estamos teniendo los equipos en el área industrial. Perfecto, Jorge. Muchas gracias. Permíteme yo aquí comparto eh, comparto mi pantalla. Jorge, igual, Diego, voy aprovechando por si alguien tiene alguna consulta, algún comentario. Ahí nos saludó Douglas. Hola Douglas, Douglas desde El Salvador. Ahí. Ah, bueno, y te saluda. Dice que bueno verte, Jorge. Douglas Carballo. Este, así que bueno, si alguien más tiene algún comentario, ahí nos lo hace saber. Ahora sí, Diego, adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Efectivamente, como lo mencionó Jorge, que me pasa la pelota, realmente me centra la pelota para que yo meta el gol. Las redes de OT hoy están completamente expuestas, ¿ok? Porque básicamente era un vector de exposición o una superficie de exposición que no se estaba teniendo en cuenta antes. Todos estábamos muy enfocados en el aseguramiento de las redes IT y como las redes OT tradicionalmente estaban aisladas, ¿ok? No tenían una conectividad directa a Internet, no tenían una conectividad directa a la IT e inclusive todo acceso que se daba ya era muy controlado, pues realmente la exposición no se notaba tanto, ¿ok? Hoy en día existe una necesidad de que esas redes OT sean muchísimo más dinámicas. ¿Por qué? Por competencia, por eficiencia. Inclusive lo vamos a ver al final, que hoy en día ya empezamos a meter inclusive tecnologías como inteligencia artificial en la mejora de esos procesos, claramente en pro de la eficiencia, tanto de nuestro producto como nuestro proceso de fabricación, como de, claro, nuestra cadena de suministro, inclusive el ingreso económico sea mucho, mucho mayor. Y eso tenemos que potenciarlo con ese tipo de tecnologías. Aquí lo mencionaba Jorge, básicamente cuáles son las exposiciones que tiene hoy en día una red de OT. No vamos a repetirlo, pero sí lo que mencionaba Jorge es, normalmente los ataques que se están dando en una red de OT viene de su hermanito cercano, viene del IT, ¿ok? Entonces es lo que tenemos que empezar a asegurar y demás. ¿Dónde se enfoca entonces Palo Alto Networks? ¿Ok? Tenemos entonces este mundo de dónde provienen los ataques, ya lo tenemos bastante claro. Claro, tenemos que empezar a centrarnos en este aspecto, tenemos que empezar a asegurar nuestras redes de OT y nuestros activos de OT. Tenemos que asegurar toda operación remota. Cuando teníamos esa red de OT aisladita, protegidita, básicamente, les voy a dar un ejemplo, teníamos que hacer un mantenimiento sobre un equipo de Schneider. ¿Quién podía tocar ese equipo de Schneider? Únicamente la fábrica Schneider. Entonces tenía que venir un ingeniero desde Alemania hasta nuestra planta para que ajustara los tornillos, moviera los sistemas, etcétera, etcétera. Y básicamente le estaba cobrando desde que se montaba, desde que salía de la casa, antes de que se montaba el avión, desde que salía de la casa hasta que volvía y ponía un pie dentro de su casa, era un cobro directo. Hoy en día ni siquiera nos cabe en la cabeza una operación en ese sentido. Porque si es alguien de Alemania, ¿por qué no se conecta de forma remota para hacer el mantenimiento? Y claro, tiene muchísimo sentido para hacer todo mucho más eficiente. Y claro, también tenemos que asegurar la parte de 5G. ¿Por qué 5G? Porque es la nueva normativa de conectividad. Esto es realmente lo que va a potenciar todas esas redes de OT e inclusive los va a volver IoT, ¿ok? Para que tengan acceso directo a ese flujo continuo de datos para que sean mucho más eficientes. Teniendo esto en cuenta, entonces, ¿dónde se centra Palo Alto? Efectivamente, en estos tres puntos que tenemos aquí a la derecha, ¿ok? Asegurar esos activos de OT y esas redes de OT, asegurar la operación remota y, claro, no descuidarnos cuando nuestros dispositivos empiecen a hablar ese idioma 5G e incluso cuando todos esos dispositivos empiecen a hablar inteligencia artificial, ¿ok? ¿Cómo aseguramos entonces esas redes y esos activos de OT? ¿Ok? Nosotros tenemos un proceso de 5 pasos, básicamente un proceso no es un ciclo de 5 pasos. ¿Cuáles son esos 5 pasos? Descubrimiento. Tenemos que conocer cuáles son los dispositivos que tenemos en esa red, cuáles son los HMIs que tenemos allá, los PLCs,
todo el sistema de escala, cómo está compuesto. ¿Ok? Tenemos que conocer con la mayor profundidad posible la cantidad y la naturaleza de esos dispositivos que tenemos en esa red de OT. ¿Ok? Conocer esos dispositivos también implica conocer la naturaleza de la comunicación de esos dispositivos. Aquí pasamos al punto número 2. ¿Ok? ¿Y por qué conocer la naturaleza de esos dispositivos? Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de lo que es Palo Alto Networks. Palo Alto Networks nació en el mercado como el primer firewall capa 7. ¿Ok? Llegamos en el mercado hace 20 años. Yo recuerdo que en marzo estábamos enviando un comunicado que llevamos 20 años en el mercado, o sea, nacimos en el año 2005. Y en el año 2005 ya existían los firewalls. ¿Ok? Existe Checkpoint, existía Fortinet, Juniper, bueno, Cisco claramente. Pues cuando llegamos al mercado, un mercado ya existente, ¿cuál fue la propuesta de valor de Palo Alto? La vista nativa de aplicaciones. ¿Cómo se está comunicando en su momento un usuario, pero ya lo trasladamos a un ambiente industrial, un dispositivo? ¿Cómo es esa naturaleza de su conectividad? ¿Ok? ¿Contra qué se conecta y de qué forma se conecta? Y no hablándolo en términos de puerto y protocolo, porque esos son los firewalls tradicionales. No, hablando en términos de aplicación. ¿Ok? Y aplicación para nosotros sería entonces empezar a mirar todo este tema de protocolos específicos de las redes industriales, lo que hablan los fabricantes, bueno, lo que habla la fábrica Siemens con sus dispositivos Siemens, lo que habla una fábrica ABB, lo que habla un General Electric, lo que habla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ser capaces de ver qué es lo que está hablando y construir una huella digital de ese dispositivo frente a ese lenguaje de comunicaciones. Una vez tengamos el, el inventario de dispositivos de nuestra red OT y lo tengamos bien identificado con cómo se están comunicando, de qué forma se están comunicando y cómo se están y contra quién se están comunicando, nosotros podemos empezar a plantear una segmentación de esa red OT. ¿Ok? Una vez planteemos esa segmentación de la red OT, claro, ese planteamiento es completamente voluntario, se puede llevar a cabo, ya depende de dónde tengamos posicionados esos puntos de control y además si se quiere hacer esa segmentación como se está sugiriendo, nosotros continuamos en un monitoreo continuo, ¿listo? Continuamos en un monitoreo continuo para ver si hay alguna exposición, algún riesgo e inclusive algún acceso no autorizado sobre cualquiera de los dispositivos que lo esté vulnerando y demás. ¿Listo? Y por último, no nos olvidamos de la automatización con terceros. ¿Listo? Esta automatización está cobrando inclusive cada vez más potencial porque es la forma como nosotros ganamos más y más conocimiento sobre esa red OT, que es básicamente lo principal que necesitamos. ¿Ok? Aquí voy a hacer un hincapié, una pausa pequeña, y les voy a comentar de por qué la solución de Palo Alto Networks es la principal en el mercado, no solo en términos de Next Generation Firewall, sino también de protección de redes OT. Yo ahorita lo mencionaba Jorge, hoy en día la mayoría de ustedes se está viendo en una necesidad de incluir muchas fábricas para cubrir todo su superficie de exposición. Si habláramos de este ciclo en una red de OT, nuestras competencias básicamente tendrían que ser por lo menos 3 fábricas diferentes, ¿ok? Y si hacemos una investigación de, oiga, necesito proteger mi red de OT, ¿qué hay en el mercado? ¿Qué hay en el mercado para que yo pueda empezar a hacer una evaluación? Claro, me empiezo a encontrar con información de fábricas como Clarity, como Nozomi, ¿ok? Y claro, con las fábricas también de firewalls tradicionales como lo son Checkpoint, Fortinet, Cisco, inclusive un Sophos. ¿Listo? ¿Qué es lo que traen entonces cada uno de esos jugadores a la mesa? Apenas una parte de este ciclo. Si hablamos de unos firewalls, ellos apenas harían la parte de segmentación, pero no llevarían a cabo la parte de descubrimiento ni incluso el descubrimiento profundo de los dispositivos que tenemos en esa red OT. ¿Ok? La gran diferencia, el principal beneficio de Palo Alto Networks cuando hablamos de protección de redes OT es que nosotros mismos les damos este ciclo completo, ¿ok? No necesitamos una integración con un tercero. Esto lo hicimos básicamente como Palo Alto Networks lo ha hecho durante 20 años de existencia que ha sido. Y es
incluyendo dentro de nuestro ecosistema diferentes fábricas que nos permiten cubrir esas necesidades del negocio. ¿Listo? Precisamente toda la parte de descubrimiento de OT y dispositivos y demás se hizo con la adquisición de un tercero, y una vez estuvo completamente incluido dentro de nuestro ecosistema fue que nosotros salimos con la solución. ¿Ok? Entonces hoy en día las competencias ustedes se encontrarían con, oiga, sí, tenemos Nozomi. Entonces Nozomi te daría de pronto el tema de descubrimiento de dispositivos. Y ese Nozomi supuestamente nos tiene que hablar con nuestro Fortinet para todo lo respectivo a protección y demás. Entonces tenemos que incluir otra fábrica más. Pero lamentablemente damos de hecho que esa comunicación se va a dar de forma natural o de forma automática inclusive, y cuando lo llevan a la práctica no es así. Una de las garantías que tenemos nosotros con Palo Alto Networks es que hacerlo con la misma plataforma, esa comunicación se da de forma nativa. Es la misma tecnología hablando entre ellas sola. ¿Ok? Entonces no va a haber ninguna diferencia de entendimiento, compatibilidad, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ese es el gran diferencial que trae Palo Alto Networks a la mesa en términos de redes OT. Claro, hay muchos más, como la eficiencia que tenemos en nuestros procesos, la eficiencia que tenemos en nuestra detección, la eficiencia que tenemos en nuestra prevención. Ok. Enfoquémonos un poquito en la parte de descubrimiento de esos dispositivos. Nosotros hemos seguido una construcción, digámoslo así, de esa base de datos por parte de una estrategia de crowdsourcing. ¿Qué significa eso? Que muchos clientes que despliegan nuestra tecnología nos entregan metadata de sus dispositivos, y por medio de esa metadata nosotros armamos o desarrollamos la clasificación de esos dispositivos. Eso es crowdsourcing, muy similar a crowdfunding, que es cuando alguien quiere recolectar fondos, entonces lo hace por medio del público en general. Nosotros fundamos nuestro reconocimiento, perdón, por medio nuevamente de ese público que son nuestros clientes actuales. ¿Ok? Igual, la identificación después de tener esa base de datos tiene que hacerse por medio de inteligencia artificial. Metemos un elemento de inteligencia artificial, específicamente de machine learning, para llevar esa eficiencia de detección a algo cercano al 100%. ¿Ok? Y aquí podemos ver que nosotros detectamos más de 700 perfiles de dispositivos de OT. Le pido el favor a Jorge y a Gabriela, si alguien tiene una pregunta o algo, me lo hagan saber porque no estoy mirando directamente a la Webex. Identificamos más de 1000 aplicaciones específicas de OT. Esto es lo que básicamente se llamarían protocolos de OT, un Modbus, un Siemens S7, etcétera, etcétera. Nosotros lo llamamos aplicaciones. Palo Alto Networks, en el idioma de Palo Alto Networks, eso significa aplicaciones. ¿Ok? ¿Y por qué solo dejarlo ahí? También miramos el tema de eh, amenazas, explotación de vulnerabilidades, inclusive a dispositivos de OT. No es únicamente identificar y segmentar, también debemos proteger esos dispositivos. ¿Ok? Eso lo que nos va a llevar es entonces a una segmentación contextual. ¿Ok? Y aquí lo llevamos de pronto de una forma muy nativa, muy sencilla, a que un firewall nos segmenta absolutamente todo el modelo de Purdue. No necesariamente tiene que ser así, hay que de pronto llevarlo a la conciencia. ¿Dónde estamos desplegando esos puntos de control dentro de nuestra red? Y por puntos de control me refiero a firewalls. ¿Ok? Estamos hablando de firewalls físicos, inclusive estamos hablando de firewalls virtuales, dentro de hipervisores físicos en nuestra red OT. Y esos son nuestros puntos de control, nuestros puntos de detección de todos los dispositivos y las redes que tienen ustedes en OT. ¿Ok? Miren lo que puede llegar a ser tan sencillo como esto. Simplemente identificar de la forma más granular posible nuestro origen. ¿Ok? ¿Y por qué lo menciono de la forma más granular posible? Porque eso significa mínimo privilegio. El mínimo privilegio es una premisa de Zero Trust. ¿Ok? Zero Trust significa cero confianza, pero detrás de eso, ¿qué tengo que hacer? Ok, permitir a los dispositivos hacer lo que necesitan, pero absolutamente nada más. Eso es mínimo privilegio. Y para cumplir mínimo privilegio necesito ser lo más granular posible. Y yo puedo representar una política de segmentación, una política de seguridad
llevándolo no solo en una zona, ¿ok? Sino también en una dirección e inclusive en un usuario o en una naturaleza de un dispositivo. ¿A qué me refiero con una naturaleza de un dispositivo? Marca, sistema operativo, firmware, ¿ok? Yo puedo decirle em, dispositivos, marca, ABB, que sean unos PLCs con el sistema operativo XYZ. Disculpen, no me sé los sistemas operativos de ABB. Y el sistema va a ser capaz de identificar esa naturaleza de dispositivo y aplicar la regla pertinente, ¿ok? Y no hacer eso solo en el origen de quién está originando el tráfico, sino también a nivel de destino, ¿ok? Claro, a nivel de destino no vamos a reconocer un dispositivo, eso se hace más a nivel de origen, ¿ok? Pero a nivel de dispositivo yo también puedo ser tan granular como identificar una zona, una dirección y un punto o una dirección puntual, ¿ok? Diego, Y adicional a eso, claro, adelante, creo que alguien tiene una pregunta. sí, qué pena, qué pena. No quería interrumpirte, no sé si te lo interrumpí en mal momento. Dice, Ah, Ever tranquila. pregunta que si es funcional para todos los deployments, por ejemplo, L3, Virtual Wire, TAP, etcétera. Absolutamente. Ok, ya vemos que hay alguien que conoce de Palo Alto Networks. Absolutamente. Eso es Es buena funcional noticia, ¿viste, Diego? para cualquier tipo de despliegue. Ok. Simplemente debes tener en cuenta ese tipo de despliegue que me permite hacer. Ok. Si estamos hablando de un despliegue tipo TAP, o sea, básicamente fuera de banda, lo que estamos haciendo es un análisis de una copia del tráfico. ¿Qué tipo de respuesta, qué tipo de detección, bueno, no detección, no, qué tipo de prevención puedo yo hacer con una copia del tráfico? Absolutamente ninguna. ¿Ok? Y ya lo vamos a hablar ahorita unos slides más adelante, y es que lo, hay algo que sucede con las redes, o te lo comprendo completamente, y es que se tiene muy medido, perfectamente medido, el impacto que puede llegar a tener una caída. ¿Ok? Ustedes saben a la perfección una caída, cuánto le cuesta a la organización por cada segundo, por cada minuto. ¿Listo? Y ese riesgo lo expresan en si una caída me cuesta tanto por minuto, ¿por qué voy yo a arriesgar esa cantidad de dinero por aplicar algo que me lo puede llegar a tumbar? ¿Ok? Y ahorita lo vamos a hablar un poquito más adelante con cómo nosotros plasmamos esta tecnología dentro de las redes OT. Aquí, bueno, estamos hablando de unas patentes de Palo Alto, ¿ok? Application ID es una patente de Palo Alto con la que se identifica esa huella digital de las aplicaciones, ¿listo? Y es básicamente lo que Palo Alto trajo a la mesa cuando existió hace 20 años, que todos los firewalls eran capa 3, nosotros fuimos capa 7, ¿ok? Y el resto del mercado de alguna u otra forma tuvo que adaptarse a eso, si no se quedaban en el olvido, ¿ok? Device ID, User ID son también tecnologías complementarias, también patentes de Palo Alto, que me permiten identificar ese origen del tráfico de la forma más granular posible. Perfecto. Ya tenemos identificado todo ese tráfico que está sucediendo ahí, dentro de nuestra red OT. Pero ¿es eso suficiente para asegurar mi red OT? Realmente no. ¿Qué pasa si yo tengo una comunicación completamente válida, pero esa comunicación es maliciosa? ¿Ok? Entonces ahí tenemos una capa más de protección. Primero tenemos de pronto lo que podríamos llamar una capa de control de acceso, súper granular, enfocada en Zero Trust. Pero adicionalmente, sobre ese acceso válido, ese acceso que nosotros sabemos que debe suceder, también hay una capa de protección directa sobre la comunicación dispositivo a dispositivo o dispositivo a Internet en general. ¿Ok? Entonces, traemos a la mesa nuestras suscripciones. En este caso, perdón, sería la parte de Threat Prevention. ¿Listo? Y con ese Threat Prevention lo que podemos hacer es proteger, prevenir explotación de vulnerabilidades. ¿Listo? Uno de los retos particulares de las redes de OT es que hay muchas vulnerabilidades y los activos son difícilmente parchables. ¿Por qué? Porque como teníamos este ambiente tan aislado, en donde básicamente no le pasaba nada,
Pues hoy en día, que está súper conectado, hiperconectado, nos encontramos con sistemas operativos de antaño. Windows NT, Windows XP. Hagan ustedes una prueba de pronto de lo que podríamos llamar ethical hacking. Monten un sistema Windows NT, si es que lo pueden conseguir, conectado a Internet. A ver cuánto tiempo dura eso funcionando. ¿Ok? Inclusive hay videos en YouTube mostrando ese tipo de cosas. No pasan segundos antes de que lo empiecen a bombardear de malware y demás cosas. ¿Listo? Entonces, claro, hagan de cuenta que teníamos una sociedad completamente aislada del resto y que su sistema inmune pues estaba adaptado para ese aislamiento. Y ahora que se enfrenta contra el resto del mundo, pues se empieza a encontrar con virus que nunca habían visto antes, COVID-19, etcétera, etcétera. Estoy haciendo un símil básicamente de lo que sucede allá. Y otra cosa adicional es que los dispositivos de OT, como en general los dispositivos de IoT, están hechos para una funcionalidad, ¿ok? Si ustedes tienen un motor dentro de su red OT, que ese motor básicamente está controlando la velocidad de una banda en donde cae una línea de chocolate, que nos estamos produciendo barras de chocolate, pues ese motor simplemente está hecho para acelerar, girar para un lado, girar para el otro, frenar. No está hecho para absolutamente nada más, ¿ok? No es un motor que está hecho para protegerse frente a un ataque contra una vulnerabilidad, etcétera, etcétera. No, porque si no, ese motorcito pasa de ser algo así de pequeño a ser de pronto una cosa gigante con un costo muchísimo mayor. ¿Ok? Entonces, debemos tener en cuenta que de pronto los dispositivos de OT, algunos inclusive puede que sea imposible parcharles vulnerabilidades que tengan. ¿Listo? Y nuevamente lo que decía aquí, el tiempo de parchar un sistema o un dispositivo de OT. Hablemos del mismo motorcito, digan, no, pues sí, tiene un firmware, es vulnerable, debemos actualizarlo, pero para actualizarlo entonces tenemos que parar la banda de producción. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. Oiga, durante 10 minutos no vamos a poder producir, discúlpeme, me voy a inventar números, 1000 barras de chocolate. ¿Ok? Uy, entonces, y cada barra de chocolate con X costo, etcétera, etcétera. Entonces, eso se tiene muy, muy bien medido. ¿Listo? Y muy posiblemente la organización diga, el costo es demasiado alto frente a el riesgo que asumiríamos. Continuemos asumiendo ese riesgo. Y es lo que no queremos nosotros en Palo Alto Networks, ¿ok? Que se asuman riesgos que pueden llegar a mitigarse, que pueden llegar a prevenirse. Aquí vemos una vista de cómo nosotros vemos las vulnerabilidades de esos dispositivos. Quiero que quede algo muy, muy claro. La tecnología Palo Alto Networks realmente no va a ir a hacer un descubrimiento de vulnerabilidades en la red de OT de una forma activa, ¿ok? Como lo haría, por ejemplo, un Rapid7, un Qualys, ¿ok? Como se hace normalmente en IT. Vamos a hacer un trabajo de búsqueda de vulnerabilidades. No, eso realmente no lo hace Palo Alto Networks. ¿Cómo detectamos nosotros vulnerabilidades? Lo principal, nuevamente nos vamos al descubrimiento de los dispositivos, ¿ok? Eso es lo principal y es el primer paso. Mientras nosotros no garanticemos que ese primer paso se está haciendo de forma sólida, de forma firme, el resto de los pasos dentro del ciclo van a flaquear. ¿Listo? Ese descubrimiento de los dispositivos, de saber qué tipo de dispositivo es, qué marca es, qué firmware es, etcétera, etcétera, es lo que nos permite cotejar qué vulnerabilidades pueden llegar a existir sobre un dispositivo dicho. ¿Listo? Y esa es la forma como nosotros vemos el riesgo de vulnerabilidades dentro de una red OT. Nuevamente, esa estrategia la solidifica nuestro approach del crowdsourcing. ¿Ok? Y eso además también venimos y lo complementamos con información, con alianzas con estas fábricas de OT. ¿Listo? No solo nos quedamos ahí, vamos y hablamos con Schneider, con ABB, con General Electric, con todas estas fábricas que pueden llegar a interactuar ahí, para que ellos nos digan,
venga, este tipo de dispositivos tiene estas vulnerabilidades, las explotan de esa forma, etcétera, etcétera. Y que nosotros podamos, perdón, eh, poner formas de evitar la explotación de esas vulnerabilidades. ¿Listo? ¿Cómo nosotros descubrimos esos dispositivos? Lo principal, tenemos que ver el tráfico. Tenemos que ver el tráfico. Sin embargo, para ver el tráfico, ahora dependemos de dónde se posicionan esos puntos de control dentro de una red. ¿Ok? Y eso no siempre de pronto viene de la mano. De pronto muchos de ustedes lo que tienen es un firewall de segmentación entre su red IT y su red OT. Si tengo esa estrategia para simplemente proteger mi red OT de todo lo que está sucediendo en IT, es una estrategia completamente válida, pero garantizo que estoy viendo absolutamente todo lo que está sucediendo en la red OT. Debo hacerme esa pregunta y muy posiblemente esa respuesta sea no. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer entonces? Bueno, yo puedo empezar a complementar esa visibilidad, ayudarle a ese firewall a que tenga visibilidad de lo que sucede en esa red OT. ¿Ok? Entonces, podemos hacer descubrimiento activo. Descubrimiento activo es algo completamente diferente a hacer un escaneo de vulnerabilidades activo. ¿Ok? Descubrimiento activo simplemente es tratar de hablar algunos idiomas y si los dispositivos responden, entonces empezamos a identificar qué tipo de dispositivos son. ¿Ok? Manejamos más de 15 protocolos y cada versión del sistema operativo de Palo Alto agregamos más y más y más protocolos. ¿Ok? Esto ya es completamente nativo dentro de nuestra plataforma desde hace alrededor de 2 años más o menos. ¿Ok? Entonces, oiga, tengo esa estrategia de un firewall de segmentación que tiene cero visibilidad de lo que está pasando en las capas 1 y 0, porque simplemente el tráfico no llega hasta allá, porque mi red OT es completamente plana, no la tengo microsegmentada ni nada. Bueno, entonces con este tipo de estrategias puedo empezar a tener mayor visibilidad de lo que está sucediendo. Podemos hacer inclusive descubrimiento pasivo, ¿ok? Apoyar ese firewallcito físico que tenemos allá de pronto con una estrategia de un sensor virtual. ¿Qué significa ese sensor virtual? Simplemente un firewall virtual de Palo Alto, fuera de banda, ni siquiera en línea, pero que de una u otra forma pueda ver más tráfico de lo que está viendo originalmente. ¿Ok? E inclusive integraciones, por eso les hablaba en algún momento de que el paso de automatización dentro de nuestro ciclo empieza a tomar más y más sentido hoy en día. ¿Ok? No porque necesitemos de terceros para hacer algo, no, simplemente para afianzar esa identificación. Nuevamente les menciono, ese primer paso de nuestro ciclo, si no se hace de forma firme, de forma clara, el resto de los pasos van a empezar a flaquear y se siente bastante. ¿Ok? Entonces, por lo menos la experiencia que he tenido yo es, oiga, cuando, no sé, no hay sugerencias adecuadas a nivel de segmentación o cuando no se tiene un monitoreo adecuado, encuentro falencias en el monitoreo, yo siempre me refiero al paso número 1. ¿Qué está sucediendo a nivel de identificación? Ah, sí, mira, hay cositas que no vemos. Ok, ahí es donde tenemos que atacar, en primera media. Aquí vemos alguna de esa integración. Básicamente podemos enviarle al firewall archivos de configuración de PLCs, de HMIs, etcétera, etcétera. No voy a meterme mucho en esto. Y eso le ayuda a complementar al firewall y al sistema de OT la visibilidad que tenemos dentro de nuestra red. Ya nuestro sistema inclusive es capaz de sacar reportes específicos de OT e inclusive les puede hacer un mapa de Purdue. ¿Listo? Ya con todo lo que él ha identificado, luego de reconocer las comunicaciones de los diferentes dispositivos y demás, él es capaz de hacerles un dibujo, un esquema de ese modelo de Purdue. ¿Ok? Y ahí empieza uno a darse cuenta de, bueno, la clasificación de los dispositivos depende de su naturaleza, pero empieza uno a darse cuenta que existen comunicaciones entre niveles que no son adyacentes, entre nivel 3 y nivel 1. Eso no debería ser posible. ¿Ok? Y el firewall ahí también empieza a afianzar de pronto cerrar esas comunicaciones y llevarlos más el esquema del modelo de Purdue.
¿listo? Entonces podemos sacar un reporte NIST CSF 2.0 sin ningún problema. Sé que existe otro reporte en camino. Lamentablemente estos reportes son muy enfocados a las necesidades del mercado norteamericano, porque básicamente nosotros en nuestro esquema latinoamericano seguimos mucho lo que se hace en Norteamérica, ¿no? No digo desafortunadamente, perdón. Venga por bien o venga por mal, nos ceñimos mucho a lo que se hace allá y a las directivas de ciberseguridad de Norteamérica. Hablemos un poquito entonces de esos puntos de control, ¿ok? De pronto los que conocen Palo Alto Networks de hace un tiempo conocían un dispositivo que se llama el 220R. Hasta cierto momento, ese momento yo creo que fue hace un añito y medio atrás, era nuestro único dispositivo modelo rugged, modelo robusto que teníamos. Hoy en día ya tenemos un portafolio un poquito más extenso. Ese 220R ya olvídense de él, eso es historia patria, es bastante viejito. Y tenemos dos modelos, digámoslo así, en modalidad base, el 410R, el 450R. Realmente la diferencia entre los dos es su capacidad de performance, ¿ok? Igual, cada uno de ellos ahora tiene una versión 5G, ¿listo? ¿Por qué 5G? ¿Realmente necesito un dispositivo 5G para blindar mi red OT que está teniendo conectividad 5G? No, realmente no. Realmente es porque hablar de esa red 5G significa que yo empiezo a desligarme de muchas redes físicas. Y si me estoy desligando de redes físicas, ¿cómo voy a yo a proteger con un dispositivo que es con conectividad 100% física? ¿Ok? Entonces aquí podemos empezar a llevar esa conectividad 5G privada a nuestros dispositivos Rugged. ¿Ok? Simplemente voy a mostrarles algo de performance. Lo que quiero traer a colación y de pronto una de las cositas más importantes que se tienen acá es que esta nueva familia de modelos ruggedized, de modelos robustos, todos tienen la capacidad de hacer fail to wire. ¿Qué significa hacer fail to wire? Que si el dispositivo se queda sin energía, se frisea, alguien le pega un golpe, le cae un motor encima, no sé, cualquier cosa que puede llegar a suceder en un ambiente OT que me lo saque de su funcionalidad, él es capaz de seguir haciendo paso del tráfico entre sus interfaces. ¿Ok? Este fail to wire hay que tener en cuenta solo se da entre uno de sus segmentos. Aquí pueden ver, si ven estos círculos grises, eso es como la entrada a sus interfaces, eso está protegido. De pronto, realmente el conector está un poquito más adentro. ¿Ok? Se hace de esa forma para proteger el conector para humedad, que le pueda quedar algo de grasa, alguna cosa así. Entonces, dentro de uno de esos segmentos yo puedo hacer eso. ¿Ok? Como pueden ver, este dispositivo solo tiene 3 segmentos, básicamente estos 4 huecos que tengo acá y estos 2 que tengo acá. ¿Ok? Lo otro son conexiones de consola, conexiones de gestión, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero ella ganó mucho y ganó mucho en el sentido de lo que hablábamos ahorita. Oiga, ¿qué pasa? Perfecto, despliego sensores de Palo Alto a nivel de capa 1 para tener esa protección. Pero lamentablemente ustedes tienen muy en la mente, ¿qué pasa si se cae alguno de sus faros? Interrumpe mi operación y cada interrupción de mi operación cuesta tanta cantidad de dólares por segundo. ¿Ok? Y vienen a uno de nuestros partners como GDM y le dicen, venga, pero ¿y usted en cuánto tiempo me va a responder? No, nuestro SLA es de 4 horas. Oiga, no, pues me cuesta tanto por segundo. GDM me responde en 4 horas. Eso me termina costando $200 millones. ¿No sabe qué? Eso no tiene ningún sentido. No vamos a desplegar ningún sensor. ¿Ok? Pero como no van a desplegar ningún sensor, miren que un ataque les puede llegar a frisear eso completamente. No, pero vamos a seguir con ese riesgo. Eso es precisamente lo que queremos evitar con este tipo de estrategias de fail to wire. ¿Listo? Entonces, alguna seguridad que les podemos llegar a dar a nosotros no es que el dispositivo no le pueda pasar nunca, perdón, no le pueda pasar nada nunca, eso es imposible garantizarlo.
pero por lo menos si hay una estrategia de qué pasa si sucede. Ah, bueno, aquí lo que se perdería realmente es protección, más nada. Siguen con su conectividad, siguen con su proceso de producción completamente intacto. Este es entonces el 410, también se tiene bueno, 410 ya con capacidad de conexión 5G. Importante, aunque el nombre diga 5G, no significa que solo se pueda conectar a redes celulares 5G. Él se puede conectar también a redes celulares 4G e inclusive 3G. Simplemente tengan cuidado que una red 3G no es algo muy adecuado para transferencia de datos, una transferencia de datos moderna. Tenemos los 450 ya mucho más potentes, con inclusive hasta 1.4 gigas de inspección completa, ¿ok? No 1.4 gigas de solo firewall, no, de inspección completa. Estamos mirando vulnerabilidades, estamos mirando, haciendo análisis de dominios web, estamos haciendo análisis y protección de protocolo DNS. Inclusive estamos haciendo sandboxing, midiendo, haciendo todo eso, alcanza a dar un performance de 1.4 gigas, muchísimo más que suficiente para cualquier redote. Y nuevamente su versión 5G. ¿Ok? Si quieren ahondar un poquito más, los invito a que nos contacten directamente o a través de GDM o inclusive nosotros tenemos documentación de arquitecturas que pueden llegar ustedes a plasmar aquí. Un poquito de tiempo, pero me tengo que correr un poco acá. ¿Qué más necesitamos? ¿Cómo aseguramos el acceso remoto? ¿Ok? Entonces ya sabemos que la estrategia no es que vengas ingenieros de Alemania y, hombre, ni siquiera ha llegado a la planta y ya toca pagarle 20 horas, que es todo lo que se ha demorado trasladándose. No, hágalo de forma remota, pero entonces, ¿cómo aseguramos que ese acceso remoto directo, desde una red completamente insegura, Internet, hacia el corazón de nuestra red OT, toda la exposición que puede llegar a tener eso, cómo lo hacemos de forma segura? ¿Ok? Y aquí viene esa segunda parte con Palo Alto Networks. Voy a saltar un poquito porque me quedan un par de minutos nomás. Esto lo hacemos básicamente con algo que nosotros llamamos acceso remoto privilegiado, ¿ok? Y acceso remoto privilegiado es algo que se asienta sobre nuestra plataforma de SSE, de Secure Service Edge, ¿ok? El nombre de esa plataforma de Secure Service Edge, el nombre que nosotros le damos, es Prisma Access, ¿ok? Prisma Access. ¿Qué es Prisma Access? Básicamente es un servicio, ¿ok? Ese servicio yo tengo que darle de alguna forma conectividad hacia esos activos de OT. Esa conectividad puede ser desde nuestro firewall de segmentación, ¿ok? O esa conectividad puede ser con un elemento de Palo Alto dentro de esa red OT. No hay ningún problema, puede seguirse cualquiera de esas dos estrategias. Y básicamente, cualquier conectividad hacia mi red OT se tiene que hacer a través de Prisma Access. Y en Prisma Access yo establezco todos mis controles de Zero Trust. ¿Listo? ¿Qué significan esos controles de Zero Trust? ¿Quién se está conectando y de qué forma se va a conectar? ¿Listo? Inclusive, yo puedo darle una capa de protección adicional para que de pronto no obligara a ese tercero a que instale un agente de VPN. Lo puedo hacer con un navegador, ¿ok? Un navegador que pertenece a la estrategia de SSE que se llama Prisma Access Browser, ¿ok? Que inclusive me puede llegar a dar muchísimos controles más. Entonces, bien sea desde ese dispositivo o desde ese navegador, nosotros desplegamos dentro de Prisma Access un par de elementos adicionales, básicamente, que me dan un portal de pronto que me ayuda a hacer autenticación o integración con un IDP y un elemento que me traslade o que me traduzca protocolos. ¿De qué? Pues de un protocolo web, un protocolo IPsec, hacia lo que necesito para interactuar con ese dispositivo OT dentro de mi red, que puede ser escritorio remoto, puede ser SSH, puede ser, Dios no lo quiera, pero puede ser Telnet, que pueda ser el mismo protocolo web, pero ya lo hagamos de pronto de una forma segura, aislada, con un proxy en la mitad.
todo eso lo hace Prisma Access y aseguro entonces cualquier conexión remota hacia mi red OT. Básicamente lo que estoy haciendo es que la conexión no es directa, ¿ok? La conexión no es directa a mi red OT, no, la conexión es ese servicio en nube que se llama Prisma Access y realmente Prisma Access es el único que se conecta a mi red OT. Y ya tengo todo mi control sin ningún inconveniente. ¿Ok? Eso básicamente se vería de esta forma. ¿Ok? Tengo aquí mi red OT, tengo un par de estrategias de conectividad. Tengo Prisma Access, esto es un servicio en nube pública. Básicamente lo tenemos posicionado en Google Cloud, lo tenemos posicionado en Amazon Web Services y algo súper bueno, ya también lo tenemos posicionado en Oracle Cloud. ¿Por qué digo súper bueno? Porque bien o mal, Oracle Cloud es de las que más ha hecho presencia en Latinoamérica. ¿Okay? Tienen más puntos de presencia en Latinoamérica, mientras que Google Cloud, Amazon Web Services, eh, Latinoamérica es un cero a la izquierda, no es más que Sao Paulo en algunos casos. Entonces, donde estamos nosotros, ustedes y yo, bueno, yo soy colombiano, Colombia es un cero a la izquierda para Amazon, para Google. Centroamérica, también es un cero a la izquierda para Amazon, para Google. No tanto para Oracle. Entonces ahora nosotros también tenemos alianza con Oracle, podemos posicionar puntos de presencia allá y todo esto va a tener una mayor eficiencia. ¿Ok? Si llevo inclusive esa estrategia con Prisma Access Browser, con el navegador, ese navegador se puede instalar en cualquier lado, ni siquiera necesita permisos de administrador para instalarse. ¿Ok? Y es un navegador basado en Chromium, entonces es muy natural de usarlo. No es algo completamente nuevo. Por ejemplo, que alguien use Chrome y se traslade a Safari, termina odiando Safari. Termina odiando cualquier otro navegador, Firefox y demás cosas. Lo termina odiando. Un usuario común. ¿Ok? Lo bueno de Prisma Access Browser es que es muy natural su uso, entonces básicamente los usuarios casi que no sienten un cambio. Todo lo que está marcado en rojo son cosas que yo puedo hacer directamente dentro del navegador. ¿Ok? Entonces, eso es protección que yo voy a trasladar hacia mis activos de OT y brindarlos de la mejor forma. ¿Listo? Que permitirle el acceso a un ingeniero de Alemania no me termine tumbando toda mi red de producción. Termino estos últimos minutos con digamos así, nuevos retos que están enfrentando estas redes de OT. ¿Ok? El primero de ellos es la conectividad 5G. ¿Ok? Ya lo vemos en las noticias, todo lo que está sucediendo a través de redes 5G. Todas las industrias le están apostando a esto de forma fuerte, 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 y esto es lo que va a llevar a la industria, la fabricación, a lo que llaman la industria 2.0, inclusive. Creo que ya sería 3.0 o mayores. Simplemente mencionándoles que nuestra tecnología está completamente preparada para asumir este reto. Simplemente hay que tener en cuenta que cuando hablamos de 5G, no significa el 5G público, no significa el 5G al que se conectan sus dispositivos móviles. ¿Ok? Sí es la misma tecnología, pero básicamente es una red privada. Básicamente ustedes tienen que empezar a desplegar autenticadores de dispositivos propios a su red. Sigue usando la red pública de un operador público, como es un Claro. Si hablamos de Centroamérica, que haría un Liberty, un Claro, y bueno, ya no conozco ningún otro más. Sigue siendo esa misma red pública, pero los identificadores donde se registran los diferentes dispositivos no es el del operador público, es mío propio. ¿Ok? Eso es súper importante conocerlo para tener en cuenta esto. Pero nosotros podemos integrarnos con esos identificadores privados y, claro, terminar complementando toda nuestra estrategia y ver de igual forma lo que está sucediendo en las comunicaciones que están realizando todos estos dispositivos. ¿Qué otro reto está sucediendo hoy en día a nivel de OT? ¿Ok? Tenemos el boom de la inteligencia artificial. ¿Listo? Ustedes están consumiendo inteligencia artificial, ChatGPT, Google Gemini, etcétera, etcétera. Esa es una de las formas de usarlo cuando los usuarios usan aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Y la otra forma es cuando las organizaciones
desarrollan su propia inteligencia artificial. Y básicamente los proveedores de nube pública nos están dando, hagan de cuenta. Hola, hola, perdón, Jorge, se cayó Diego, ¿verdad? Sí, se cayó Diego de la sesión, pero ya estaba Sí, por no sé si querés, sí, iniciar. si querés ir cerrando la sesión, qué pena. Sí, pensé que había sido yo em, que estaba congelada. Si querés, sí, Jorge, mientras también retomamos a Diego, no sé si querés vos proyectar y hacer un cierre o Listo. dar un pequeño cierre. Em, Igual si alguien tiene algún comentario o algo que quiera compartirnos, pues con mucho gusto. Acá les comparto en unos. Ujú. Sí, si querés como solo para hacer un pequeño cierre, igual quedamos a las órdenes. Yo voy a ir poniendo por acá, tenemos nuestro correo de mercadeo@gem.net, nos pueden hacer llegar todas sus inquietudes por ahí. Y recuerden que tenemos también varios webinars y eventos gratuitos que también pueden conectarse. Diego, regresaste. Uy, ¿qué pasó? ¿Me había desconectado? Sí, no te Uy, diste no sabía. cuenta. Qué pecado. Pero sigo compartiendo pantalla. No, se cayó también la pantalla. Si querés, Ah, bueno, no. y Si ahí, quieren cerramos aquí rápido. dale. Sí, si ¿Dónde querés, queden? Hablando de inteligencia para artificial. cerrar, como, perdón, con una pequeña intervención para ir cerrando, que ya nos pasamos de la hora, Claro, claro. y Ah, no, dale, listo. No te preocupes. Simplemente dale. déjenme cierro con esto. Ahí Y estamos. es como el modelo de Palo Alto Networks para hacer protección no solo de OT, mírenlo aquí bien posicionadito, no solo de 5G, sino también cualquier reto de uso de inteligencia artificial que pueda estar teniendo la organización. ¿Ok? Eso puede ser con una tecnología que se llama Prisma AIRS o una tecnología que se llama AI Runtime Security, dependiendo de si estamos usando inteligencia artificial como servicio o si estamos desarrollando la propia nuestra. ¿Listo? Entonces el mensaje final es este. Palo Alto Networks lo que brinda la mesa es un portafolio de soluciones muy completo, lo que nosotros llamamos plataformización, que es básicamente cubrir muchas necesidades de su superficie de exposición de ciberseguridad con nuestra tecnología. ¿Ok? Y que ustedes no tengan que irse a 20, 25, 30 fábricas diferentes, hacerlo de manera mucho más holística, solo con Palo Alto Networks. Cierro entonces con eso. Muchas gracias Gracias, por la Diego. invitación nuevamente. Gracias, Diego. Y gracias, Jorge. Jorge, no sé si quieres dar unas últimas palabras, como les digo, para ir cerrando por acá. Agradecerles ahí por el tiempo. Igual, pues quedamos a sus órdenes por esos retos que ustedes quieran hoy en día poder subsanar. Pues ya saben de que GBM en conjunto con Palo Alto, pues contamos con las plataformas y las arquitecturas que les van a servir a sumar ese valor. Ujú. Así es, muchísimas gracias, Diego, por habernos acompañado ahí de Colombia, por habernos acompañado el Con día de hoy muchísimo gusto. aquí en GM. Y pues no, invitado para una próxima sesión. Gracias por esta sesión Gracias. y desde ya invitado a otra sesión que seguimos ahí trabajando en conjunto entre GM y Palo Alto. Así que bueno, nada, vamos cerrando. Si nos pasamos un poquito la hora, vamos cerrando. Muchísimas gracias, Diego, nuevamente. Gracias, Jorge. Y como digo yo, gracias al equipo detrás de cámaras, Yolanda, Monse y Vale. Así que nos vemos y que tengan desde ya un lindo fin de semana. Chao. Gracias a todo el equipo de BM y muy buen resto de día para todos los que nos Gracias, acompañaron. Gracias. gracias, Diego. Gracias a todos. Chao.